Bienvenidos al siglo XXI. Nuestra vida cada vez está más entrelazada al mundo virtual. Nuestras acciones en la web cobran relevancia en nuestras relaciones personales, oportunidades profesionales y viceversa. Y se presenta la duda, ¿existe todavía una frontera o un límite claro que separe la realidad de la virtualidad? Si analizas tu estilo de vida, probablemente encontrarás muchas veces o muchas ocasiones una rutina mixta en situaciones habituales. Cosas no necesariamente exclusivas al mundo físico o exclusivas al mundo digital, sino que se interconectan. Por ejemplo, estás con los amigos, en la calle, en la escuela, en el trabajo, y cuando dejas de verlos, sigue esa misma relación a través de las redes sociales, en algunos grupos, en los chats, etc. O vas a un lugar físico y después lo estás posteando a través de tus redes sociales, ya sea en las historias, en alguna publicación, o creas una reseña o algo por el estilo en el que virtualizas tu presencia física. En la misma línea, cuando vas a ir a un lugar utilizas un GPS. O por ejemplo, tus tareas e investigaciones, probablemente a pesar de que vayas a la escuela presencialmente, haces todas tus investigaciones a través de internet. Pero no se queda ahí, sino que al estar en el mundo físico, estás constantemente navegando en la web. Por ejemplo, ahora mismo viendo este video. O cuando encuentres algo en una tienda y te gusta mucho, pero antes de comprarlo revisas en internet a ver si hay alguna oferta. O también cuando estás con tu grupo de amigos o socializando con otra persona y se están enseñando algún video, algún meme o algo que encontraron en la red. Pero no solo lo hacemos en ocasiones en las que puedes encontrar un vínculo congruente entre la actividad física y la actividad digital, sino que estas no deben de estar necesariamente relacionadas. Por ejemplo, cuando estás esperando en alguna fila, estar checando tus redes sociales para pasar el tiempo, o incluso cuando no debes de estar en el mundo virtual, por ejemplo en las clases presenciales cuando tu profesor está dando un tema, o en el trabajo cuando tendrías que estar trabajando, posiblemente en algunas ocasiones revises el celular o entres a alguna red social. U otra cosa muy común, que te encuentras viendo la televisión, alguna película o serie, pero al mismo tiempo que lo estás viendo estás navegando en internet. O incluso cuando estás con otra persona y esa persona te está ignorando porque está checando su celular o está en alguna red, o incluso tú haciendo lo mismo no prestando la atención completa a la otra persona. Así que piensa qué es lo primero que haces al despertar y qué es la última actividad que haces antes de irte a dormir. Probablemente sea mirar el móvil. Pasamos cada vez más tiempo en espacios virtuales que en espacios físicos. La anterior frontera que distinguía entre ambas realidades se ha ido desdibujando y cada vez es menos clara para las nuevas generaciones. Ya no existe una vida online y una vida offline, sino una sola vida híbrida. La pandemia aceleró un cambio que se venía dando gradualmente y era inevitable, en cierto sentido, que era la migración al mundo digital. La necesidad ocurrida por la contingencia y la cuarentena hizo obligatorio tomar clases virtuales y en muchos casos hacer home office, trabajando y relacionándonos remotamente. También llevó a muchos a hacer sus primeras compras en línea. La demanda de productos y servicios digitales aumentó. Se incrementó exponencialmente las compras en los e-commerce, descargar aplicaciones, crear perfiles en nuevas redes sociales y contratar servicios de streaming en nuevas plataformas que coincidió su llegada al mercado en medio de la contingencia. Todo esto y más factores aumentó nuestro tiempo en la pantalla, lo que pasamos frente a algún dispositivo conectados a internet. Y tras la pandemia continuamos quizá en menor medida este consumo masivo y comportamiento digital. Lo que una vez fue monopolio del mundo físico se ha delegado y compartido con el mundo digital. La hiperconectividad nos afecta día a día y cada vez toma más tiempo, espacio y relevancia en nuestras vidas diarias. Philip Q lo entendió y lo resumió en una frase: los mundos virtuales equivalen a una verdadera revolución copernicana. Antes el mundo virtual giraba en torno al mundo real, ahora es al revés. La tecnología no solo ha cambiado lo que hacemos ni cómo lo hacemos, sino que ha cambiado quiénes somos. Hoy exploraremos el concepto de yo digital, cómo nuestras interacciones y experiencias en el mundo digital dan forma a nuestra identidad y sentido del yo. Por tanto, no solo hablaremos de identidad digital como un documento de identidad en el mundo virtual, que sería el equivalente al mundo físico de una tarjeta de identificación personal, un carnet o cédula personal de identificación, sino de la construcción subjetiva del yo y social de quién soy. Al yo virtual también se le ha denominado e-personality, identidad 2.0, identidad digital, online o yo virtual. Es quién somos no solo para otros usuarios en la red, sino para la misma red. Básicamente sería quién somos en el ciberespacio. Formalmente podríamos definirla como el conjunto de información que conforma una descripción de una persona real en el plano digital. Por tanto es referencial, no es la persona en sí, sino una referencia digital a la persona física, a través de datos o actividades que se relacionan directamente a la persona. El yo digital es la versión en línea de nosotros mismos que construimos a través de nuestra presencia en internet. Es la persona que proyectamos a través de nuestros perfiles en redes sociales, los datos de navegación de las búsquedas que realizamos, los sitios web que visitamos, los lugares en los que compramos, lo que compramos, a quienes seguimos, quienes nos siguen, nuestro historial, nuestras preferencias, actividades digitales, comportamiento e interacciones en línea y cualquier otro dato sobre nosotros en la web.
Así que no es únicamente lo que conscientemente subimos o publicamos en las redes sociales, sino toda la información que está recopilada sobre nosotros. Los datos personales, amigos, imágenes, videos, comentarios, interacciones, gustos, intereses, comportamiento en la red, historial de búsqueda, de rutas de compra, contenido creado, la geolocalización, nuestra biografía, etc. Por ello es que se hace un llamado a tener cuidado con las cosas que subimos, a las personas a las que seguimos, que dejamos que nos sigan, a los sitios que accedemos y a los permisos que autorizamos. La identidad digital no es solo lo que dejo ver de mí, pero esto sí es parte de nuestra identidad, una parte personal pública, como las fotos que subimos, los comentarios que hacemos, etc. Pero también hay partes que nosotros no controlamos y no dependen exclusivamente de nosotros, por ejemplo la parte social. Nuestra identidad no solo es quién somos, sino quiénes nos influencian, y por tanto nuestra relación con terceros. Por ejemplo nuestros amigos que a través de las redes sociales ya son visibles, o también personalidades como los influencers que sigues. Sobre esto les invito a ver el video de Ter que hace una redefinición de este concepto de influencer, cambiándolo a representers o representative. Es que ese nombre está mal puesto porque los influencers no influyen, los influencers representan. Ya que no son personas que mágica y maliciosamente influyen, sino figuras públicas con las que nos identificamos, por tanto forman parte de nuestra identidad. En esta parte social de nuestra identidad no solo es nosotros a quien seguimos, sino quién nos sigue a nosotros. Todo lo que subimos y se sube sobre nosotros se relaciona directamente con nosotros. Cuando conoces a una persona y estás interesada en ella, probablemente hayas hecho en alguna ocasión que revises sus perfiles en redes sociales para conocer un poco sobre esa persona, para ver si tienen algún interés compartido, etc. Pero esto no solo lo haces tú cuando alguien te gusta, por ejemplo, sino que, como dijimos, además de nuestra vida personal, también impacta en nuestra vida profesional. Cuando vamos a solicitar un trabajo, los reclutadores pueden revisar nuestra reputación en línea, ya que para aceptarte como parte de la empresa, quieren conocer un poco también sobre tus antecedentes. Y en internet se puede conocer mucho de ti, ya que internet es un gran repositorio de información, y no solo de información para las investigaciones, sino también de información personal. Pueden conocer algunos datos personales, tu identidad digital y tu reputación online, lo que afectará la percepción que tengan de ti. Muchos sobre esto dicen que ya no podemos presentarnos. Antes, cuando nos movíamos de ciudad o nos mudábamos, por ejemplo, a otro lugar donde nadie nos conocía, podíamos presentarnos otra vez como una nueva persona. Todos los errores que cometimos en el pasado se quedaron en ese lugar o en las personas que nos conocieron, y podíamos comenzar una nueva vida. Sin embargo, esto ya no es así. Internet no olvida nada. Por eso pasemos a otro tema importante, la huella digital. La huella digital es base de nuestra identidad digital. Es el rastro que dejamos en internet. Conjunta toda nuestra actividad que tenemos en línea. Cada paso que damos a internet genera esto, una huella digital. Aunque no seamos conscientes de esto, todas nuestras interacciones que hemos realizado en internet han creado un yo digital, a pesar de que no hayas creado un perfil o una cuenta, o incluso si no has publicado nada. Es activa en las publicaciones y acciones que realizamos nosotros. Cuando navegamos en línea, los sitios a los que accedemos, a los que les damos permisos o información sobre nosotros, o cuando posteamos algo, por ejemplo. Pero también es pasiva en el contenido que otros realizan sobre nosotros. Por ejemplo, publicaciones de amigos o familiares donde aparecemos nosotros, o comentarios donde se nos menciona. No es necesario que nos etiqueten. También lo que otros ponen en tus publicaciones, por ejemplo, los comentarios, las interacciones que recibes, por ejemplo, que le den un like, que la compartan, etc. El otro deja ver de nosotros, ya que, como vimos, la identidad tiene también un componente social. Por tanto, también es un fenómeno social del cual no tenemos control absoluto. Un claro ejemplo son las nuevas generaciones que están naciendo. Ya tienen una presencia digital desde antes de tener un perfil, una cuenta, o ellos acceder voluntariamente a estos términos y condiciones. Por ejemplo, a través de las fotos o la información que dan los padres sobre los bebés. Son nuevas generaciones con menos intimidad en su infancia, más expuestos, más públicos. Para los padres estas son memorias o momentos memorables que quieren compartir, pero debemos de recordar que todo lo que compartimos en internet ya es público, ya no nos pertenece y no podemos controlar hasta dónde puede llegar. Alguien puede tomar alguna captura de pantalla o puede hacer cualquier otro uso de estos datos que estamos dando. All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Como estamos viendo, debemos de ser muy conscientes que todo lo que publiquemos nos perseguirá en el futuro. Sobre todo hoy en día hemos visto cómo algunas personas les han escarbado su pasado en internet y han sacado a la luz ciertas cosas, afectándoles hasta el día de hoy. Cuando subimos algo no controlamos el contexto en el que la otra persona lo verá, ni siquiera controlamos quién va a ser quien lo va a ver, ni tampoco qué ocurrirá después con eso que hayamos subido. Básicamente uno de los consejos más antiguos: si no quieres que alguien se entere de algo, no lo hagas. Sin embargo, hablemos de lo que sí podemos controlar: los perfiles. Al crear una cuenta o perfil podemos usar nuestro nombre real o legal, un seudónimo o ser anónimos. Podemos poner una foto de nosotros, usar un avatar que personalizamos o alguna imagen random, por ejemplo algún personaje del cual no tenemos derechos de autor. No necesariamente debe parecerse a nosotros, pero incluso si no se parece a nosotros ya revela alguna información sobre nosotros. Por ejemplo, gustos, intereses, preferencias, alguna ideología que compartimos o la imagen que queremos proyectar sobre nosotros. Con seres psicofísicos en el mundo digital solo proyectamos nuestra psique y tratamos de representar nuestro físico en algunos casos. Pero a final de cuentas podemos elegir o tenemos más control sobre nuestra identidad digital.
podemos crear a nuestro gusto desde cero. Y a pesar de que en el mundo físico, por ejemplo, nacemos con el cabello de algún color y podemos cambiarlo, podemos recurrir a cirugías estéticas, en el mundo virtual podemos ir aún más lejos y sin menos dolor. Sino que también podemos incluir diferentes datos, por ejemplo, un nombre el cual no nos pertenece pero nos hubiera gustado tener, la edad que querramos, la apariencia, etc. En los perfiles que creamos no es necesario que sean una copia fidedigna de nuestra realidad, porque precisamente muchos vanos se refugian en el mundo virtual de su mundo físico, tratando de huir o evadiendo su realidad. Y esto es algo que prácticamente todos somos conscientes. Puedes poner que eres científico, que estudiaste en Harvard, que vives en Dubai, sin tener que comprobar esto o que esto sea verdad. Nuestra identidad digital no debe de corresponder forzosamente a nuestra identidad física. Sin embargo, quizá al inicio esto era así, que el mundo virtual era un desahogo del mundo físico, de nuestra realidad, de la cual ya estábamos cansados, agobiados, o era una rutina que se repetía tanto que necesitábamos algo diferente. Sin embargo, ahora que nuestra vida va cada vez más emparejándose y va haciendo esta hibridación, el mundo digital para muchos ya no es un desahogo, sino lo contrario. Al volverse parte de su rutina e incluso tener más presencia que su mundo físico, para muchos su descanso es desintoxicarse de internet. Ahora el descanso parece ser desconectarse. Para muchos precisamente es regresar a esta realidad, por ejemplo estar en contacto con la naturaleza o hacer actividades sin estar conectados a internet. Curiosamente, quienes más tratan de llevar su personalidad o su identidad física al mundo virtual son las empresas. Las marcas quieren precisamente tener su presencia digital con una experiencia lo más similar posible a su yo físico. Crear su gemelo digital básicamente. I want to have a digital avatar around the idea of identity, and that's the marriage of my data and my identity. I was born and raised in Boyle Heights, which is west of East Los Angeles, which is east of Hollywood. Mientras nosotros, incluso cuando subimos una foto de nosotros, la retocamos, ponemos filtros o hacemos una extensa curaduría de nuestra sesión de fotos, solo proyectamos una construcción artificial de nosotros mismos, omitiendo aspectos de nuestra vida que no nos gusta, tratando de proyectar quienes queremos ser, no quienes realmente somos. Una simulación del yo. Básicamente estos mundos virtuales son una simulación de la realidad misma. El mundo digital nos permite presentarnos en nuestras circunstancias que siempre están presentes en el mundo real. Ya no solo hablamos de los avatares, del mundo virtual, más allá del mundo físico, sino de otros aspectos de nuestras vidas. No somos todo el tiempo alguien feliz, alguien social, alguien siempre atractivo o arreglado, que siempre sale bien en las fotos, que siempre anda viajando, comiendo en restaurantes o acompañado. La virtualidad nos permite censurar ciertos momentos incómodos de nuestra vida, dar los momentos tristes o aquellos en los que nos sentimos solos. Lo interesante de esto es que a pesar de que utilicemos nuestro yo digital para publicar un yo ideal, y sabiendo que ese yo virtual no soy realmente yo, sí nos afecta el yo digital de otras personas, que siempre tengan publicaciones sonriendo, de fiesta en fiesta, con muchos amigos. Creemos que esa persona efectivamente es como su yo virtual, y esto pasa mucho por ejemplo con los influencers. Tenemos una percepción que ellos nos están mostrando su vida tal cual es, que ellos son todo el tiempo auténticos, pero esto no es necesariamente cierto. Muchos hablan y especulan sobre si vivimos en una simulación como en la película Matrix. You have to see it for yourself. Pero no es necesario que indaguemos si el mundo que percibimos como real realmente lo sea para abordar esta temática o este dilema. Si nuestra realidad es este mundo virtual, realmente vivimos ya en una simulación como auguraba Baudrillard. Esta es la última generación de humanos que recordará un mundo antes de la ilusión. Pero no nos apresuremos a dar conclusiones, porque esta ilusión que construimos comienza a formarnos a nosotros. Como dijo Leonora Carrington, el mundo que pinto no sé si lo invento. Yo creo más bien que es ese mundo el que me inventó a mí. Algo parecido a lo que pasó con los algoritmos. Al inicio nosotros los entrenábamos para que nos conocieran mejor y nos ofrecieran cierto contenido. Pero ahora los algoritmos nos entrenan a nosotros a partir de la información que ya tienen, que nosotros les dimos. Nosotros dejamos de definir al algoritmo y ahora es él quien nos define a nosotros. Al inicio nuestros perfiles eran esta extensión de nosotros al mundo virtual o digital. Un perfil que al inicio construimos conscientemente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no sabes quién eres? El algoritmo te lo dirá. Al entrar por primera vez a internet, el yo digital era muy parecido al yo físico. Por ejemplo, nuestros primeros contactos o seguidores que teníamos al abrir un nuevo perfil en alguna red social eran personas que ya conocíamos en físico y extendíamos nuestra conexión en el mundo virtual. Pero ahora muchos hacen amigos en el mundo digital y luego los conocen en físico, por ejemplo en las aplicaciones de citas. Lo mismo ocurría con las primeras compras en línea. Lo hacías con tiendas o marcas que ya conocías en el mundo físico, que ya habías comprado en algún local o que ya tenían una trayectoria o una reputación detrás. Sin embargo, ahora ni siquiera es necesario que tengan un local físico. Puedes confiar en e-commerce nacidos en internet. Y aunque al inicio era así, que el yo físico era más importante, tenía más relevancia que el yo virtual, actualmente vemos un caso contrario.
El psiquiatra Elias Abujamra en su libro comenta algo curioso. Cada día nos parecemos más al yo digital, no al revés. Eso debido a las largas horas que pasamos en línea, todo lo que consumimos por estos medios y las experiencias que tenemos ahí. Ahora ya no virtualizamos nuestra identidad como ocurría antes, sino que nuestra identidad se está desarrollando en este mundo digital. Lo vemos por ejemplo en la capacidad de atención que tienen muchas personas. Ya no es solo que un video largo nos aburra, sino que incluso prestar atención por ejemplo en alguna clase se nos dificulta mucho. También lo vemos con el llamado trastorno de dismorfofobia de Snapchat. Muchas personas acudían a realizarse cirugías estéticas pidiéndoles que se parecieran a su foto con los filtros aplicados en Snapchat. Además, como podemos intuir y como podemos observar también, esta identidad digital afecta a la psicológica, a nuestra imagen, la autoestima y la salud mental en general. Presenta nuevos desafíos por esta exposición social tan grande que hay en internet, la necesidad de validación de otros en línea, de un sentido de pertenencia, y todo esto influye en cómo nos sentimos y qué pensamos sobre nosotros mismos. Y con estas métricas cuantificadas que aparecen en cualquier red social, por ejemplo, el número de me gusta, los comentarios, los seguidores, la comparación social es más evidente y menos difícil de no hacerse. Es algo normal que para definir nuestro desempeño muchas veces nos comparemos con otras personas o con grupos de referencias similares a nosotros. Por ejemplo, si estás entrenando algún deporte, es posible que te compares o que estés compitiendo con gente de tu edad, ya sea que forme parte de tu equipo, con los que entrenen o incluso con el equipo contrario, gente de tu edad y de tu entorno. Pero estos grupos de referencia eran más reducidos antes. Ahora, estando expuestos en internet, es muy fácil que te salga algún video de algún niño prodigio en alguna otra parte del mundo que esté haciendo lo que tú estás apenas empezando mucho mejor y más joven. Además, en muchas cosas que compartimos pueden meterse otras personas y comentar sobre nuestras publicaciones, comentar sobre nosotros. Y no estamos diseñados para la validación o complacencia de tantas personas. El yo digital influye en cómo nos sentimos y cómo actuamos, no solo en el mundo en línea, sino también fuera de este. Por ejemplo, el caso de lo que se denomina depresión de Facebook, que es una insatisfacción, una tristeza por estarte comparando tu vida con la de otras personas que están publicando. También las nostalgias autoprovocadas, ya que tenemos todos nuestros recuerdos básicamente digitalizados. Es muy fácil que cuando nos estamos tristes podamos acceder a alguna foto o algún mensaje de una persona que nos haga sentir cierta nostalgia por aquellos días en los que éramos felices. Y esa comparación no solo va de lo que publican, sino de la validación social que tienen. Por ejemplo, cuántos amigos tienen, los likes que reciben sus publicaciones, o también en las interacciones. Y por esto mismo es muy fácil compararnos con otras personas, porque estos números están a la vista de todos. Podemos ver cuántas personas les dan like a sus publicaciones, cuántos interactúan con ellos, cuántos amigos tienen. Y por ello es común que sintamos que nosotros estamos haciendo mal o que no valemos lo mismo que los otros. Pero estas métricas no necesariamente deben de significar algo para nosotros, ni determinan nuestro valor o nuestra identidad, o no tendrían que hacerlo. Muchos amigos o seguidores en redes sociales no significan realmente amigos. Sin embargo, es imposible negar que esto tiene implicaciones en cómo nos sentimos. Mucha gente elimina algunas fotos o algunas publicaciones que no reciben suficientes likes. Básicamente le preguntamos al otro quién soy yo o qué es lo que vale de mí. Quizá esta foto te gusta mucho, pero si no recibes suficientes likes, puede que pienses que no fue la mejor. Estas tecnopatías o enfermedades tecnológicas llevan en sí estados de ánimo y de comportamiento. Por ejemplo, la apnea de WhatsApp. Básicamente esto es revisar impulsiva y compulsivamente WhatsApp para ver si no te ha llegado un mensaje nuevo. No necesariamente se limitan a estas redes sociales, también puedes tener depresión de Facebook viendo Instagram o viendo YouTube, o no estar revisando los mensajes de WhatsApp sino los de Messenger o de otra aplicación. Pero básicamente esta apnea es la necesidad de revisar constantemente el celular. También lleva a realizar algunas actividades, por ejemplo visitar ciertos lugares por la foto o los likes que implican o que puedes percibir que tendrás. Ya no se buscan momentos memorables o significativos por nosotros, sino instagrameables, lo más valorado por la red para postearlo o por los likes. Nuestra felicidad depende de este mundo virtual, si nos entretiene, si nos valoran, si nos prestan atención, si nos reconocen, si nos quieren. Sin embargo, la vida no se trata de digitalizarla, sino de vivirla. Esta necesidad de aprobación social o de validación se ha trasladado a las redes sociales. Pero es una necesidad que siempre ha existido en nosotros, aunque ahora ya hay empresas que pueden aprovecharse de ello. Que el algoritmo no defina tu identidad. Muchas personas, por querer ser virales o tener sus 5 minutos de fama, construyen su personalidad en base a lo que el algoritmo premia mejor. No solo estamos hablando de que ya toda nuestra identidad la hemos virtualizado. Nuestra foto, nombres, fechas de nacimiento, contactos, aspectos demográficos, psicológicos, sociales, los gustos, preferencias, etc. Sino los comportamientos y hábitos que tenemos fuera de línea, que a pesar de estar desconectados seguimos pensando en este mundo virtual. Por ejemplo, todas estas personas que van a los conciertos y no sueltan su celular, o tratando de inmortalizar algún momento se lo pierden, ir a museos o a algunos lugares nada más por la selfie y no por las obras que estén ahí o por el lugar mismo. No importa lo que está ahí, sino que tú estás ahí. Ver alguna serie porque es lo que más se habla, compartir y crear contenido que sea lo que más interacciones genere. Quizá al inicio sí publicamos y compartíamos quién éramos, qué nos interesaba, nuestros gustos, nuestros verdaderos intereses, lo que nos hacía felices. Pero al ver que no recibamos los suficientes likes o no tenía suficientes interacciones o atención que queríamos, dejamos de hacerlo y comenzamos a escuchar las métricas, lo que nos decían que tenían mejor desempeño. Ahora somos esclavos de esa vida de ensueño digital que inventamos y elegimos representar. Para esto podremos recordar la definición de virtual que nos da la RAE, que tiene existencia aparente y no real.
Pero al fin y al cabo, como comenzamos diciendo o abriendo este video, este mundo virtual ya es parte del mundo real. Ya no podemos hacer tal distinción. Vivimos una vida híbrida. Nathan Jugerson acuñó el término dualismo digital para hablar precisamente de esta falsa dicotomía entre mundo real y mundo virtual. Él argumenta que los mundos físico y virtual están entrelazados y no se pueden separar. Nuestra realidad son átomos y bits. A pesar de lo que estamos diciendo que nuestro mundo es más híbrido y ya no existe realmente una distinción clara entre ambas realidades, sí podemos hacer una distinción entre el yo físico y el yo digital. Pero el alcance de esta distinción variará según el individuo y su comportamiento en línea y fuera de esta. Para algunos diferirán estas identidades completamente, mientras para otros serán bastante compatibles. Pero en el caso de los adolescentes y los niños, ¿qué ocurre? Como venimos diciendo, son etapas muy vulnerables para la identidad. Quienes crecen en esta vida crecen con dos identidades muchas veces independientes una de otra, o al menos en su percepción. En una usan alias y en otra su nombre real. En una tienen un avatar completamente diferente a quienes son y en otra llevan su cuerpo físico que no pueden cambiar. Jean-François Lyotard argumentaba que la cultura digital postmoderna fomenta una sensación de fragmentación y dislocación. Las personas desarrollan múltiples identidades en línea y pueden expresar aspectos de sí mismos que no aparecerían de otro modo. Como venimos diciendo, toda nuestra interacción en Internet afecta nuestra identidad y nuestro sentido del yo. Si no hubiera habido internet seríamos otra persona totalmente diferente, o no totalmente diferente, pero sí bastante diferente a la que somos ahora, porque todas nuestras experiencias nos construyen. Como hemos visto, nos construye tanto afectiva como cognitivamente todo lo que hacemos en internet. Pero a pesar de estas personalidades múltiples que aparecen en estas diferentes redes o situaciones o contextos digitales, las investigaciones sugieren que estas diferentes personas o personalidades en línea conducen a la misma persona física y a la misma personalidad o identidad. Así que esta fragmentación no necesariamente es patológica. Nuestras actividades en línea ya no son separables de nuestra vida real, sino una parte integral de ella. Las nuevas generaciones de nativos digitales son el nuevo paradigma, precisamente porque ya no conocen un mundo pre-internet. Incluso para muchos les es imposible o muy difícil imaginarse cómo sería su vida sin este medio. Ya hace tiempo nació la última generación de migrante digital que tuvo que realizar este movimiento. La generación que conoció un mundo pre-internet y supo que se podía vivir sin él. Pero las nuevas generaciones no van a tener una memoria experiencial que les sirva de referencia como un mundo diferente. Ya no sabrán qué hacer con su tiempo libre que no sea estar en el mundo digital. Ni siquiera ciertas actividades hacerlas separadas, porque ya está muy entrelazado. Esas generaciones que nos preceden de migrantes digitales entendían un yo físico y otro digital. Tenían esa distinción y orden de aparición. Pero los nativos digitales construyen yo físico y digital al mismo tiempo. Como dijimos, tal separación ya no es vigente. Las nuevas generaciones, ¿cómo vivirán o cómo están viviendo este proceso? ¿Cómo construyen su identidad y su sentido del yo? Para los migrantes digitales, su yo digital emergió precisamente de un físico ya construido, que pasó al mundo digital buscando una representación de sí. Esta incursión al internet era con una identidad ya definida y sólida. Ciertos valores establecidos, una autoestima resistente y creencias firmes. También ya tenían formada su autoimagen. Por eso es que muchos expertos que están precisamente involucrados en la creación de estas aplicaciones dicen que no dejarían a sus hijos pequeños tener un perfil o estar tanto tiempo en las redes sociales. Además que, como estamos viendo, precisamente en estas etapas, en la niñez y la adolescencia, la identidad aún no está totalmente formada, por lo que los medios digitales contribuyen mucho. Los migrantes digitales entendían un yo original, pero ahora el yo nace, se desarrolla y se extiende a la parte digital y a la par de esta. El yo se construye entre experiencias de ambos mundos. ¿Qué ocurrirá con las nuevas generaciones? Aquellos que se exponen desde tempranas edades a esto. El yo se expresa en internet o se construye ahí. Y más aún, si pasamos más tiempo en el mundo virtual que en el mundo físico, ¿quién realmente es el yo auténtico? Será interesante en el futuro ver las consecuencias de nacer en esta era de la digitalización, donde la identidad se da a la par de la digital, mientras construimos nuestros perfiles en redes sociales y creamos imágenes distorsionadas de nosotros mismos. Como recordamos, internet no solo es tecnológico, sino también cultural. Ha creado su propia cultura y hemos visto el florecimiento o el nacimiento de diferentes expresiones culturales, por ejemplo los memes, emojis creadores de contenido, celebridades, incluso de palabras, y símbolos que nacían, se expandían y viralizaban a través de estos medios digitales, hasta tener un impacto en el mundo real. ¡Ya, güey, por favor, idiota! Internet permitió el florecimiento de una nueva cultura, donde el punto de origen es este. Comenzó a existir una autonomía de este mundo digital. Ya no necesitaba la validación del mundo real para existir, sino que Internet existía en su propia realidad. Necesito que venga. ¿Y tú quién diablos eres? Yo solo quiero... Escúcheme, yo vengo del futuro. ¿Cómo te atreves a señalarme? No, usted me señaló primero. Señalar es muy grosero. ¿Sí? Perdón, le hablabas a... ¿Y yo qué te hice?
Sobre esta cultura digital que se ha ido creando, aparece el concepto de bedroom culture, la cultura de dormitorio. Esta cultura nace y se impulsa como una alternativa a la street culture, a la cultura callejera, ya que salir a las calles era peligroso, y se pensaba que el entretenimiento y la comunicación se podía dar desde casas, desde los cuartos, en un lugar seguro, o aparentemente seguro. Pero como hemos visto y como somos conscientes, también en internet hay peligros. Hemos oído del ciberbullying, ciberacoso, del chantaje, extorsión, fraudes, malwares, virus, robos de identidad, suplantación, grooming, problemas relacionados con la salud mental, con comportamientos, problemas físicos causados por el uso excesivo, trastornos generados, por ejemplo, la privación del sueño, una dificultad para expresarse verbalmente, ciertas habilidades que antes eran muy requeridas ahora ya no siendo desarrolladas, falta de enfoque y de capacidad de atención, menor retención de la memoria, narcisismo digital, aumento de probabilidad de padecer depresión o ansiedad, aislamiento social, entre otros, pero también ha afectado nuestra identidad. Las experiencias virtuales, como hemos estado viendo, cada vez son más inmersivas, lo que implica que puedan sentirse reales. Provocan emociones reales, por tanto tienen implicaciones reales. Son vivencias, son hechos, al menos que ocurren autobiográficamente, que nos construyen, que nos dan forma y sentido del yo. Así nuestras interacciones en línea nos moldean. Pero no solo en nuestra parte afectiva, sino también cognitiva. Lo vemos en el caso de las fake news. Noticias que a pesar de ser falsas, construyen nuestra percepción de la realidad. Falsas pero tomadas como cierto. Y hemos visto cómo internet se cree cada vez más real, por ejemplo en algunos comentarios como lo vi en internet, lo leí en un tweet, lo vi en TikTok, en YouTube o como sea. La gente comienza a construir su realidad desde lo virtual. Pero la red no busca necesariamente la verdad. Lo único que quiere es capturar tu atención. Las plataformas están construidas por empresarios que buscan intereses económicos. El peligro de esto es que se generan burbujas de filtro. Básicamente eso significa que estás encerrado en algún marco ideológico. Y esto es posible gracias en gran medida a las recomendaciones y búsquedas personalizadas. Lo que a ti te aparecerá en internet será diferente a lo que a mí me aparecerá. Lo que el algoritmo nos ofrece son realidades distintas. Personalizadas en lo que atrape más nuestra atención, en lo que haga que estemos más tiempo conectados, básicamente. Porque más tiempo significa más anuncios, más información que nosotros damos, etc. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. Pero esto afecta porque nos aísla de diferentes puntos de vista. El algoritmo nos mostrará con lo que estemos de acuerdo generalmente, o con lo que interactuemos más. Puede ser algo que no nos guste, pero como constantemente estamos comentando, dándole me enoja, seguirá apareciéndote. Pero estas burbujas de filtro pueden crear precisamente lo contrario, que solo te aparezca con lo que estás de acuerdo. Esto impulsa ideologías cada vez más polarizadas, llevando a radicalismos y cámaras de eco, cayendo en sesgos de confirmación mientras navegas en internet. Y con la falsa creencia que podemos acceder básicamente a todo. Por eso suele decirse que no hay solo un internet, sino muchos, tantos como el número de usuarios. Antes existían límites claros entre la persona física y digital, también entre lo que compartíamos en internet, entre el yo público y yo privado, pero ahora la intimidad se convierte en un mito. Recuerdo que cuando empezaron las redes sociales nos decían que no compartiéramos ni subiéramos ningún dato real. De hecho, cuando creábamos nuestros perfiles no poníamos ni nuestro nombre real ni nuestra fecha de nacimiento, sino que utilizábamos otras. Básicamente nada que nos identificara a nuestro yo real o a nuestra identidad en el mundo físico. Tampoco datos indirectos como sitios que frecuentábamos o ciertas actividades. Básicamente nos decían que no publicáramos ni fotos de nosotros como las selfies, dónde estudiábamos, dónde vivíamos, quiénes eran nuestra familia o amigos, ni nada que nos identificara al yo físico. Pero ahora el discurso ha cambiado y debemos de confiarle todo a internet. Ya no solo todos nuestros datos personales y nuestras rutinas, o integrar nuestra presencia digital al mundo real, sino que cuando digo que debemos confiar todo, hablo de todo, incluso datos biométricos, por ejemplo en el tema de ciberseguridad. Ya se usa por ejemplo para desbloquear los celulares, con las huellas digitales, reconocimiento facial, etc. Pero también el acceso a nuestras cuentas bancarias, para realizar las compras online, también a nuestra localización real en tiempo actual, acceso a cámara y micrófonos. Porque si el algoritmo te conoce mejor, serán mejores sus sugerencias, y también porque hay ciertas actividades en el mundo digital que no puedes realizar de otra manera. Muchos apuestan que las contraseñas ya cambien o se reemplacen precisamente por estos datos biométricos, para que solo la persona real que sea dueña de esa identidad virtual, después de comprobar que realmente es él, pueda hacer uso de esta identidad. Al inicio el compartir esta información fue un voto de confianza, para otros fue por necesidad, como decimos por la cuarentena, pero para otros ya no hubo opción. Era necesario por ejemplo en sus trabajos tener WhatsApp o en la escuela porque iban a ir dando a través de esta aplicación ciertos informes, así que esto implicaba que tenías que acceder a todas sus políticas. Así que poco a poco van ganando territorio hasta hacerse indispensables. Pero hay que encontrar un equilibrio entre nuestra vida pública y privada, lo que compartimos en redes sociales y nuestra intimidad. El yo digital no es un yo autónomo desligado al yo psicológico, al yo real, al físico, al psíquico mejor dicho. El yo digital no es otro yo, sino yo dentro de la web.
Esta identidad digital no es una identidad superficial, sino que es profunda y tiene implicaciones reales, como estamos viendo. Otro tema relacionado a esta hiperexposición o a esta expresión de la identidad a través de los medios digitales es el yo público y yo privado. Este es un término que cada vez cobra más relevancia y sobre todo lo escuchamos en muchas figuras públicas de internet. A mí lo que me cambió mucho de mi relación con redes sociales fue precisamente verlo como un canal de televisión. También es una manera para mí de distanciarme de la red social y decir, pues le estás tirando mierda no a mí, sino a mi canal de tele, ¿no? Y obviamente yo prefiero que me vaya bien en mi canal de tele, pero ese canal de tele no soy yo. Y ese divorcio entre tu identidad de redes y tu identidad en vida real, para mí ha sido algo muy sano de hacer y también te blinda un poco más de esa crítica, ¿no? Cuando se habla sobre todo de esta persona que aparece o se comparte en redes sociales, si es un personaje o si realmente es su identidad real. Así que muchos creadores argumentan que a pesar de que quizá y no compartan su ideología o no les guste el contenido que estén realizando como personas públicas, quizá en privado como personas privadas precisamente sí les agradaría. Y no sé ustedes, pero a mí sí me pasa que tengo algunos amigos que en físico o en presencial los quiero mucho, me caen bien, pero su versión digital o su yo digital, lo que publican, lo que comparten o lo que postean en sus redes sociales realmente no me agrada mucho. O también podemos ver algunos cambios en nosotros mismos, en lo que compartimos en digital y lo que compartimos en físico, o cómo nos expresamos o cómo somos. Por ejemplo, quizá en presencial, en físico, si es una persona algo introvertida o tímida, pero en el mundo digital puedas expresarte más libremente, sin todos estos temores. Quizá en situaciones reales se te complique socializar, pero estar en línea causa una desinhibición. En algunos casos, como este que estamos planteando, puede ser una desinhibición positiva, pero también puede manifestarse su lado negativo. Por ejemplo, con conductas inapropiadas, como un lenguaje hostil, amenazas, acoso, ciberbullying o comentarios ofensivos o agresivos. El psiquiatra del que estamos hablando en su libro expone lo siguiente: en internet las características se exageran, la confianza, sensualidad, carisma, además de otros rasgos que salen de pantalla que hacen a los usuarios más impacientes, desenfocados e impulsivos. ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos! ¡Aparte, hijo de puta! Así que al estar en internet puede que nuestro comportamiento sí cambie o se vea afectado. Por ejemplo, muchos en los videojuegos. Lleva a muchas personas a tener comportamientos que quizá no tendrían en el mundo físico con personas reales. Y por esta brecha o ausencia física que existe en el mundo digital, pueden hacerlo. Algunos proyectan en su yo digital su yo ideal, quienes quisieran ser sus atributos más deseados de sí mismos, como quieren ser percibidos, mientras otros todo el caso contrario. En el anonimato y en esta virtualización y ausencia de la presencia física, dejan salir sus peores cualidades. Para esto vamos a hablar de tres conceptos: yo, ello y superyo. En la teoría freudiana, el yo se entendió como la parte consciente que sirve como un mediador entre estas dos fuerzas, entre los impulsos instintivos e inconscientes del ello y las exigencias del superyo, construida por las normas sociales que hemos interiorizado. Algunos para ilustrar este concepto generalmente utilizan la caricaturización del angelito y el diablo dando un consejo a la persona. Entonces, ¿quién es el yo digital o qué deja ver de nosotros? ¿Tratamos de estar a la altura de las exigencias socialmente aceptadas? ¿O tratamos de satisfacer esos deseos que en el mundo real reprimimos y mantenemos ocultos? ¿Aún tenemos esta capacidad autorreflexiva para mantenernos coherentes entre nuestra identidad física y digital? Podríamos decir que no exclusivamente solo una cosa de nosotros, sino que tenemos diferentes versiones de nosotros mismos en el yo digital. Nuestra identidad digital se bifurca en diferentes plataformas. No mostramos lo mismo en Facebook, en Tinder o que en Instagram. Además, también en los videojuegos podemos comportarnos de cierta manera o con ciertos grupos sociales. Y también lo mismo en el mundo virtual, en diferentes plataformas o en diferentes contextos. Como cada caso es un caso y cada uno le da un uso distinto a internet, podríamos decir que todas estas cosas ocurren a todo el tiempo, en todos los lugares. Algunos satisfacen a su ello en las búsquedas en modo incógnito, al publicar comentarios reactivos e impulsivos, con comportamientos hostiles, o la gratificación inmediata con un uso excesivo. Mientras el superyo se vería ya que podemos controlar, como hemos dicho, nuestra identidad digital o nuestra representación digital, al menos en lo que nosotros publicamos, por lo que muestran solo cualidades positivas de ellos que buscan influir en la percepción que otros tengan sobre ellos mismos. Por ejemplo, mostrándose como si fueran activistas en redes sociales, apoyando ciertos movimientos o ideologías, haciendo una curaduría de su sesión de fotos, seleccionando solo una foto de entre 100 que se tomaron, después de aplicar filtros y retoques, maquillaje digital sobre el maquillaje ya real que tenían, ya que para muchas personas este yo digital o esta identidad que proyectamos en las redes sociales es básicamente una vitrina sobre quién somos nosotros, así que quieren mostrar lo mejor de ellos. Pero realmente el superyo y el ello se ven más en las motivaciones. Estas instancias psíquicas no están relacionadas directamente con ciertos comportamientos específicos, sino más bien en sus impulsos, en las motivaciones o en los deseos que persiguen a través de estas conductas.
Ciertas acciones que hemos mencionado no necesariamente corresponden al yo o al super yo, sino que pueden corresponder al caso contrario, son solo ejemplos ilustrativos. Empresas como Grindhouse Wetware de biotecnología buscan lo que se conoce como piratería corporal, modificar el cuerpo fusionándolo con dispositivos electrónicos. To wake up the bike, I introduce my chip to the sensor. Currently, my front door is locked, as you can see. To gain access, I wake up my smart lock, introduce my NFC chip, and the door unlocks. Una ideología que lo acompaña al transhumanismo, que básicamente busca mejorar la capacidad de nuestros cuerpos biológicos, añadiendo estas modificaciones tecnológicas. Generalmente la diferencia con el posthumanismo es que el transhumanista generalmente se asocia con los cyborgs, y el posthumanista quiere trascender la humanidad en cierta manera, y muchas veces su respuesta tecnológica es a través de la cibernética, por ejemplo los robots o las inteligencias artificiales. Sin embargo, no debemos de comenzar a hablar de los hackers corporales para comenzar a preocuparnos. Los dispositivos que actualmente utilizamos, por ejemplo el celular, ya los estamos integrando como parte de nuestro cuerpo. Y no solo estoy hablando que todo el tiempo los traemos con nosotros. Cuando dormimos están a distancia de un brazo, cuando vamos al baño los traemos, en todas partes, en todo momento. Sino que actualmente ya los estamos asimilando como parte de nuestro propio cuerpo, como una parte integral de nosotros, no solo ya psíquicamente, sino corporalmente. Se habla del síndrome del miembro fantasma, pero aplicado al celular. El síndrome del miembro fantasma básicamente es cuando a una persona le amputan una parte de su cuerpo, pero esta persona aún sigue teniendo sensaciones de ese miembro amputado. Por ejemplo, sentir calor, cosquillas, hormigueo, etc. Pues algo así pasa con el celular. El cerebro está interpretando cada vez más el celular como una parte integral de nuestro cuerpo. El celular para el cerebro es una extensión del cuerpo. Entonces para nuestro cerebro el celular ya es una parte de nuestro cuerpo. Por eso se da las señales telefónicas fantasmas, que es por ejemplo cuando sientes que tu celular está vibrando pero no es cierto, o sientes que sonó o que está sonando pero tampoco está pasando. Y algo similar a este concepto es la nomofobia, que viene de no mobile phobia, una ansiedad o un medio irracional por estar lejos del celular, por no tener batería o no tener señal. Esto genera un comportamiento compulsivo en la persona que lo está padeciendo. Por ejemplo, está revisando reiterativamente su celular sin que le llegue ninguna notificación o que esté esperando nada. Para esto puedes preguntarte cuántas veces al día desbloqueas tu teléfono. Este es un fenómeno que se va dando progresivamente e inicia sin aparente peligro, pero cada vez más este comportamiento se vuelve compulsivo. Un síntoma de una adicción al celular. Aquí el estar checando este dispositivo móvil ya se convierte en una necesidad y dependencia. Pero sobre este punto cabe señalar algo. La ciberadicción o adicción a internet aún ha sido reconocida como una adicción real. De hecho, varias veces esta propuesta ha sido rechazada, pero algunos expertos sí tratan esta condición como una adicción, metiéndolo como una adicción conductual, ya que es un comportamiento que no pueden controlar o regular por sí mismos. Quizá en un futuro esta adicción sea aceptada o quizá no, pero como sea, hay que recordar que los creadores, diseñadores, programadores, todo el equipo de profesionistas y profesionales que están trabajando en las redes sociales y en el internet en general, pueden estar generando dependencias, ya que lo que se les solicita es que todas las implementaciones que hagan tengan efectos en dejar pegado al usuario más tiempo a la pantalla o más metido en esa aplicación. Buscan promover en los usuarios su consumo. Todo el diseño y aspecto de estas plataformas está meticulosamente pensada para captar la atención y generar una interacción frecuente. Los algoritmos y los diseños de interfaces lo que buscan es maximizar la participación de los usuarios, por tanto mantenerlos enganchados. Detrás de estas aplicaciones hay expertos en la salud mental, profesionistas en psicología y neurociencia, persiguiendo que estés más tiempo y consumas más en estas empresas, ya que al final estos son las redes sociales, son empresas privadas, no espacios públicos como estamos acostumbrados a percibirlas. Así que utilizan muchas veces algunas técnicas que se utilizan para hacer dependiente a alguien de algún producto o cualquier estrategia para hacer más adaptivas sus plataformas. Aprovechan por ejemplo el FOMO, el miedo a estar ausentes o perderse de algo por no estar presentes, mediante las notificaciones por ejemplo. Cada que suena o se te muestra una notificación te está recordando algo, que existe un mundo digital en el cual están pasando cosas y que tú te las estás perdiendo. También, como hemos visto, se aprovechan de este sentido de pertenencia que queremos tener, del miedo a la invisibilidad, el temor que si estamos desconectados mucho tiempo, si no estamos publicando cosas, podemos caer en el olvido de las personas o que ya no se preocupen o se interesen por nosotros, llevando a muchos a un comportamiento compulsivo de estar actualizando sus estados o sus perfiles o estar publicando constantemente cosas para no desaparecer en el olvido. Además que operan con diferentes condicionamientos y otras vulnerabilidades que se encuentran en nuestra mente. No es al azar o algo fortuito que sea tan visible y la posición que tiene el número de los seguidores que tenemos, los likes en lo que compartimos, las visualizaciones, etc. Actualmente la integración de nuevas tecnologías que dan seguimiento a los signos vitales, por ejemplo los smartwatch o pulseras inteligentes que rastrean nuestra actividad y también que las cámaras ya tengan reconocimiento facial, abren un nuevo mundo de posibilidades de seguir monitoreando nuestros sentimientos. Además de diferentes investigaciones aplicadas que se están haciendo alrededor del mundo, con la tecnología más avanzada y los mayores expertos en el campo, se dan nuevos descubrimientos para que estas plataformas sean más entretenidas aún.
Mientras una buena manera de saber que no estás cayendo en un uso compulsivo es automonitoreándote, viendo cuándo realmente agarras el celular o cuándo entras a estas redes sociales o estás viendo algo y qué es lo que estás viendo. ¿Ves algo que tú elegiste o algo que el algoritmo te recomendó? ¿Qué ocurre que te lleva a pasar tanto tiempo en el mundo virtual? ¿Qué estado de ánimo tienes? ¿Quién está a tu alrededor? ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, si lo estás utilizando únicamente cuando te sientes solo, cuando te sientes triste o con ansiedad, o te abordan un tipo de sentimientos similares, o ciertos pensamientos te abruman, o al contrario, conscientemente estás eligiendo ciertos momentos en tu rutina que tú controlas y autogestionas para ver algo. Si lo ves únicamente cuando quieres, vas por buen camino. También si tú eres el que toma la decisión de qué ver y no el algoritmo. Pero si lo estás utilizando como un mecanismo para evadir este vacío y estos sentimientos negativos y no los estás confrontando realmente, estás creando un hábito y cayendo en un ciclo repetitivo de placer inmediato. Básicamente tú te estás condicionando mediante refuerzos positivos y negativos, conduciendo a un ciclo de recompensa conductual, ya que cada que estás insatisfecho entras a internet y esto se convierte en un patrón que puede desencadenar en una dependencia digital. Cuando pierdes el control consciente de cuándo estás entrando, con qué frecuencia o duración, por ejemplo perdiendo la percepción del tiempo, o cuando comienza a interferir directamente en tu vida personal, por ejemplo empeorando tu productividad o dejando a un lado las responsabilidades que tienes, es cuando posiblemente ya necesitarías una intervención. It's an intervention. Por eso te digo que la piratería corporal o el hacker corporal no es únicamente de lo cual debemos de estar atentos, sino que también nos está acechando el hackeo psicológico. Pero que si tú te preguntas, ¿y las empresas qué sacan de esto? ¿Por qué alguien querría que yo pase más tiempo en internet? Bueno, esta pregunta está ligada a otra pregunta que muchas otras personas se hacen, y es ¿por qué las redes sociales son gratuitas? Si es un servicio que usamos, ¿por qué no lo estamos pagando? O mejor dicho, ¿cómo lo estamos pagando? Como sabemos, una de las principales maneras en la que monetizan estas redes sociales es a través de la publicidad, sobre todo con los anuncios dirigidos que nos aparecen cada vez que abrimos estas aplicaciones, además de otros modelos para monetizar, por ejemplo con la promoción de contenidos o modelos de suscripción, por lo que las empresas en su mercadotecnia es principalmente las que sostienen o permiten que las redes sociales para nosotros como usuarios sean gratuitas, ya que otro gran negocio son nuestros datos personales, no directamente venderlos, sino que ya al tener un perfil en las redes sociales tenemos aspectos demográficos, psicográficos y diferentes datos que ayudan a las campañas de marketing a llegar a sus clientes ideales o potenciales. Básicamente audiencias específicas que corresponden a su segmento de mercado o al producto que ellos están ofreciendo, que podrían estar más interesados. También porque las empresas se dieron cuenta de algo, que pasamos cada vez más tiempo en internet, así que ellas quieren mostrarse donde nosotros estemos. Para ello es importante recordar la frase: si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Nuestra información y atención es la moneda de cambio. Además que las campañas digitales ofrecen diferentes beneficios sobre las físicas, por ejemplo, la medición o monetización de cada una de las estrategias. No es solo que los anuncios sean dirigidos a audiencias específicas o perfiles específicos, personalizados, sino que cada una de las acciones que se implementen pueden ser medidas. Cada vez más vemos este interés por los datos, ya que como se dice, the data is the new oil. Esos modelos de negocio son basados en datos, en información. La segmentación de los anuncios es más específica gracias a la información que proporcionan las redes sociales. También con las cookies, el comportamiento, preferencias, gustos, etc. Si estás buscando en Amazon o en Mercado Libre algún producto y que luego ese producto te aparece en la publicidad de Facebook, que si googleas algo, empiezan a aparecerte anuncios sobre eso que estabas investigando. Internet básicamente no solo nos reconoce por nuestros datos personales, que son los que les hemos dado. No solo saben nuestro sexo, nuestra edad, dónde vivimos, nuestro nombre, estado civil, número telefónico, nivel de estudios, ingresos, sino también nuestros gustos, intereses, preferencias e incluso nuestros momentos vulnerables. En base a quienes seguimos, el contenido que nos gusta, con lo que interactuamos, las horas en las que estamos conectados y toda esta información sobre los usuarios y sobre las métricas de las estrategias ya aplicadas permite tomar mejores decisiones, tener business intelligence o empresas inteligentes o con un modelo de decisiones más informadas, desde permitirles identificar nuevas oportunidades en el mercado, cómo mejorar sus anuncios, productos y servicios que ya están ofreciendo. También esta gran base de datos permite utilizar sistemas predictivos, que pueden analizar qué tan probable es que tiempo después compres algo, por ejemplo. Y también todas las métricas permiten a las empresas acompañar a los usuarios en todo el proceso de compra, y así tienen una mejor idea de cuándo es cuando deben llegar y cómo hacerlo. Por eso es que hay una pregunta que hay que hacernos. Tenemos una herramienta en nuestras manos, o si al revés, somos nosotros la herramienta. Y si somos la herramienta, ¿quién nos está usando? Pasamos al que se llama capitalismo de vigilancia, la recopilación y mercantilización de nuestros datos personales. Actualmente en el mundo digital todo se monitorea y se mide. Cuánto tiempo pasamos viendo algo, qué es lo que vemos, cómo llegamos a una página, las interacciones que generamos y las que recibimos, nuestra información personal, etc. Algunos datos son más relevantes que otros para ciertas aplicaciones. Se usa principalmente en algunos países por parte del gobierno para la seguridad nacional, detectando potenciales riesgos. Y también el otro gran cliente que se aprovecha de estos datos, como dijimos, son las empresas en las campañas de mercadotecnia. Tal como George Orwell imaginó en 1984, llegaría el día cuando nuestra televisión nos estaría observando mientras nosotros la vemos.
Y este seguimiento no solo se da de lo que estamos haciendo en internet, es impresionante la cantidad de información que obtienen los dispositivos sobre nosotros. Por ejemplo, uno de los dispositivos más comunes son los dispositivos móviles, como los celulares. Al ser móviles los llevamos a todas partes y esto permite dar seguimiento de los lugares a los que visitamos, haciéndolo de una mejor manera que hace unos años lo harían los espías. Muchos en esta medición y seguimiento tienen algo de miedo o temor de caer también en una estrategia masiva de control, ya que en todos estos datos recopilados aún no hemos comenzado a hablar de las cámaras de seguridad o cualquier otro dispositivo externo de vigilancia, sino los que nosotros utilizamos conscientemente y damos acceso. Así que cada vez la vigilancia se vuelve más invisible. Ahora mismo los algoritmos te están observando. Observan a dónde vas, qué compras, con quién te ves. Pronto supervisarán todos tus pasos, tu respiración, tus latidos de tu corazón, para llegar a conocerte cada vez mejor. Y cuando estos algoritmos te conozcan mejor de lo que te conoces tú, lograrán controlarte y manipularte. Esta es una de las predicciones de Yuval Noah en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, donde trata de predecir un poco un futuro no tan lejano en base a todas las tecnologías que se están dando y los usos que se plantean darles. Por ejemplo, esto de la identidad digital que estamos hablando en el inicio, como un documento de identificación oficial, ya se está tratando de implementar en ciertos países, por ejemplo en la Unión Europea para el próximo año. Prácticamente lo que se busca es tener en un solo lugar centralizados todos nuestros datos, y se planea que esta identidad digital sea obligatoria en la mayoría de los trámites. El algoritmo cada vez nos conoce mejor porque cada interacción con nosotros lo está entrenando. En base a toda la información que recopila, crea un modelo que predice lo que podemos hacer, o lo que haremos en base a lo que ya hacemos actualmente y nuestras preferencias o intereses que tenemos. Sin embargo, también detectar estos patrones a través de inteligencias artificiales y el aprendizaje automatizado permite darse cuenta de ciertos patrones o hábitos que tenemos, sutiles, que ni siquiera nosotros nos podríamos dar cuenta. Y el manejo de estas grandes cantidades de información solo se puede dar a partir de estos mecanismos. Así que para muchos detectar estos patrones no solo implica poder predecir acciones futuras o intereses que podrían tener, sino que también para influir. Por ejemplo, los micronudges, la arquitectura de la elección, etc., tratando de explotar nuestras vulnerabilidades de nuestra mente para cambiar nuestro comportamiento. I mean, it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. Creators, you know, and it's me, it's Mark, it's the, you know, Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously. And we did it anyway. La mercadotecnia trata de hacer de todo estímulo un estímulo condicionado. No es solo mercadotecnia la publicidad, sino también todas las estrategias que vienen implícitas. Por ejemplo, en un supermercado no solo son las ofertas o las rebajas que hay, sino que también el acomodo de los productos, la música que está sonando, etc. Las empresas han entendido algo, que la mejor forma de vender es no vendiendo. Por tanto, las estrategias de mercadotecnia deben de ser sutiles, imperceptibles. A la gente no le gusta que le estés vendiendo, pero la mercadotecnia sigue existiendo. Es más sutil y muchas veces se dirige al inconsciente, ya que se encontró que desde el inconsciente y desde las emociones son donde se toman la mayoría de las decisiones. El problema de estos mensajes que hablan por debajo del umbral de la conciencia es que son imperceptibles y no los podemos controlar, ya que no somos conscientes de ellos y ni siquiera nos damos cuenta de la influencia que tienen. Por ejemplo, tratando de utilizar algunas estrategias que funcionan en personas ludópatas, como el refuerzo intermitente, en el mecanismo que utilizan la mayoría de redes sociales, en el feed infinito que tienen para las recomendaciones del contenido que ves, que te puedes desplazar y se sigue actualizando con novedades, funcionan de una manera similar a las máquinas que están en los casinos. También basta con ver cómo el cerebro descarga dopamina al recibir likes, y la dopamina, como hemos visto, es un neurotransmisor que produce la sensación de placer, y como sabemos, los neurotransmisores son muy importantes ya que influencian la conducta y la motivación a comportamientos. También los perfiles de estas personas que suelen ser adictas a internet también tienen ciertas coincidencias con los perfiles de personas adictas a otro tipo de sustancias. El refuerzo intermitente básicamente se basa en este principio. La recompensa va a ser aleatoria, así que no siempre va a ocurrir. No siempre que vayas a desplazar vas a encontrar un contenido que te guste, pero de vez en cuando va a aparecer. Esto crea la anticipación y además refuerza el comportamiento. La misma reacción de personas ludópatas en bucles de recompensa intermitentes. Te emocionas cuando ganas, así que sigues jugando, pero la casa siempre gana. Otro término relacionado es la economía de la atención. Trata la atención humana como un recurso limitado y preciado. Por lo que básicamente todas estas empresas están compitiendo por tu atención. ¿Por quién logra que estés más tiempo en su aplicación? No basta con elegirlos conscientemente, sino que se busca implementar hábitos inconscientes. Tú ya no debes de elegir qué contenido ver, sino que el algoritmo te lo dirá. Sus sugerencias se basarán en todo tu comportamiento y tus interacciones. Y no debe ser siempre efectivo para funcionar como hemos visto. El diseño de estas aplicaciones se basa precisamente en empujar ciertos comportamientos. Todo esto fundamentado con teoría psicológica.
matemáticas, de la ingeniería social, de la economía del comportamiento y en fin estudiando el comportamiento de los consumidores, que somos nosotros. Pero como estamos viendo, muchas de estas estrategias van hacia el inconsciente. Ya no se busca solo que otros te vigilen, sino que tú te mantengas vigilado. Pasamos de la era de la vigilancia a la autovigilancia. En muchos casos no se necesita realmente vigilar a una persona porque está exponiendo todo. No hay intimidad porque hay extimidad. Todo lo íntimo lo hace externo. Todos estos comportamientos que se tratan de influir en los usuarios desencadenan un narcisismo digital, que es muy común ver hoy en día. Una gran parte por el fetichismo de datos. El ser dependiente de todas estas métricas que constantemente estamos mirando. Por ejemplo, cuántos likes recibí, cuántas visitas tengo, cuántos seguidores y cualquier otro dato que sea medible. Este narcisismo digital no solo lo vemos en las selfies o en esas historias de Instagram de pregúntame lo que quieras sobre mí, sino que incluso vemos en algunos comentarios de ciertas publicaciones personas que nada más hacen un comentario para recibir likes. Ya no necesitamos tanto que el otro nos esté vigilando porque ya lo hemos interiorizado, como hemos visto en este concepto del super yo. Ya conocemos el discurso predominante, quiénes son los que se ofenden o qué temas no son socialmente tan aceptados hablar de ellos, por lo que nos autocensuramos. Eliminamos un tweet o un mensaje antes de publicarlo, pensando precisamente en lo que podría desencadenar. Pero todo esto no se hace por una real empatía, por no querer ofender al otro, sino todo lo contrario, todo es autorreferencial. No es porque cambiaste de idea realmente y sientes que realmente es ofensivo lo que vas a decir, o porque ya lograste entender el punto del otro, sino que vemos muchas veces a gente que ya está hablando con miedo, no por preocuparse por el otro, o decir algo realmente ofensivo, sino para evitar ser cancelados o perseguidos en redes. La motivación no es el otro, no es la empatía, sino la propia supervivencia, el miedo por el castigo mediático, o también ciertas buenas acciones nada más por tener likes en un video, o fingir que apoyamos alguna causa nada más porque socialmente está bien visto, o tratando de reivindicar una imagen, como narcisos obsesionados por este reflejo. El narcisista encontró en el mundo digital la capacidad de autogestionar y controlar la imagen o la percepción que otros puedan tener de ellos. No les importa realmente tener amigos, sino muchos seguidores. Es esta la fascinación por los números, por cuantificar y medir la vida en vez de vivirla. Una característica de este tipo de perfiles es su eterna insatisfacción por un deseo o una necesidad no satisfecha, y que los likes nunca cubrirán. Es necesario recordar que la muerte de Narciso se dio por su reflejo, porque no se dio cuenta que no era real. Actualmente incluso exigimos que los algoritmos nos conozcan mejor, que nos den recomendaciones personalizadas que nos puedan gustar, incluso que nos conozcan más que nosotros mismos. Y poco a poco en esto delegamos nuestra autonomía. Ya no investigamos, googleamos, ya no nos orientamos, usamos maps, y ya no pensamos, usamos IAs. Se empieza por cosas sencillas como decidir qué película ver. Por supuesto los algoritmos no siempre acertarán, pero no tienen que ser perfectos, solo necesitan ser mejor que nosotros. Y eso no es muy difícil porque la mayoría de personas no se conoce muy bien a sí mismas. Si no sabes quién eres ni sabes qué necesitas, el algoritmo te lo dirá. Elegimos menos, pensamos en escasas ocasiones, e incluso cuando investigamos hay una carencia de verdadera profundidad, ya que delegar todas estas responsabilidades es más fácil. El primer inicio de los algoritmos fue la Big Data, grandes cantidades de información que por sí mismas no servían para nada, ya que deberían de ser interpretadas. Así que para analizarlo se crearon precisamente algoritmos que permitieran analizar toda esta cantidad de información y detectar patrones. Dichos algoritmos debían de superar la capacidad humana para manejar la información, viendo cosas que nosotros no detectaríamos por nosotros mismos. Cada interacción con los algoritmos les da una pista mejor o más clara sobre quién somos. De manera similar, cuando se entrena una IA de imágenes, que mediante más imágenes tenga, pueda abstraer mejor y conocer mejor el rostro para recrearlo. Mientras más tiempo pasamos conectados, más puede conocernos, incluso en escenarios que no hemos presentado. Todo lo que publicamos para nosotros son experiencias, son recuerdos o memorias que queremos inmortalizar o tener guardadas en algún lugar. Pero para el algoritmo todo esto son datos que puede utilizar después. Jean Baudrillard argumenta que nuestro yo digital se construye a través del consumo de medios. Eso significa que no solo estamos consumiendo medios, sino que también nos estamos convirtiendo en medios en el proceso. En esta sociedad del espectáculo ya no conocemos personas sino perfiles. No nos relacionamos con la realidad sino con representaciones de esta, y ya ni siquiera eso. Nuestra vida básicamente se presenta como un reality. Estas visiones distópicas que tenían ciertas personas sobre el futuro se están cumpliendo, pero en vez de verlas con miedo, las vemos con ensoñación, con esperanza, con deseo. Y el peligro precisamente de esta fascinación con los datos es que siempre querremos más. Así que iremos hacia lo que las estadísticas apunten. Si detectas que una fotografía tuya en la playa recibió más likes, empiezas a interpretar ciertas cosas y empiezas a crear contenido relacionado a eso. Si menos ropa significa más likes, ese deseo por más me gustan puede ir conduciendo a cada vez llevar más lejos esta premisa. Así que hay que tener nuestros límites claros de qué nos permitiríamos hacer. Y eso ha pasado desde siempre. Hay muchas cosas que no haríamos si no hubiera sido por los likes. Pero lo mismo pasaba en que cuando estamos con nuestros amigos hay ciertas cosas que no haríamos solos quizá. Pero precisamente toda esta influencia social o la presión social en algunos casos hace que hagamos ciertas cosas a las cuales pensábamos que
que no hubiéramos hecho. Ya no decidimos qué hacer con nuestro tiempo libre, nuestro ocio lo pasamos en redes. Y ni siquiera decidimos qué ver, sino que delegamos esta elección a los algoritmos. ¿Cuánto falta para que deleguemos otro tipo de elecciones más importantes? Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Qué trabajo vas a tener? ¿O qué vas a estudiar, por ejemplo? Muchos casos son más simples que otros. Quizá no tener perfil en una red social si afecta en ciertas relaciones o si haga que te sientas recluido socialmente. Pero hay otros temas donde ya va a ser realmente obligatorio, como el tema de la identidad digital que estamos hablando. No quiero sonar paranoico o conspirativo, no tengo tecnofobia o ciberfobia. Al contrario, soy muy positivo respecto a lo que podría pasar con estos algoritmos más entrenados. Esto que se plantea como una distopía yo lo veo más como una utopía, un poco similar a un mundo feliz, donde todos son felices o al menos creen serlo. Desde luego, podría ser perfectamente feliz cediendo toda la autoridad a los algoritmos y confiando en ellos para que decidan por ti. No es necesario que hagas nada, los algoritmos se encargarán de todo. Si en cambio quieres conservar cierto control de tu existencia personal y del futuro de la vida, tendrás que correr más deprisa que los algoritmos, más que Amazon y el gobierno, y conseguir conocerte a ti mismo antes de que lo hagan ellos. También puede ser que en el futuro vivamos controlados sin saber que lo somos. O quizá ya lo estamos siendo. Como dijo Dostoyevsky, la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse que nunca sepa que está en prisión. Otro escenario posible es que realmente esta manipulación o control nunca han sido efectivos. Hasta el final siempre elegimos y tenemos este poder de elección. Podría ser solo una tendencia por la psicología, neurociencia y mercadotecnia que realmente no tienen un impacto en el mundo real. Como sea, lo que es un hecho es que la presencia digital y nuestra vida digital va cobrando cada vez más importancia y relevancia. Las vidas de las nuevas generaciones son inseparables de la virtualización. Mientras los viejos ritos van muriendo, unos nuevos van reemplazándolos. Por ejemplo, el rito de subir ciertos momentos importantes de nuestras vidas, ya sea cuando te casas, te gradúas o cualquier otro. Que hayas posteado o publicado algo respecto a eso, en cierta manera confirma o valida que realmente ocurrió. Delegamos nuestra memoria a Google, ya no es necesario que lo sepamos todo. Nuestra imaginación a los efectos visuales, nuestros gustos al mercado y a las tendencias, nuestros pensamientos a las IAs y nuestras decisiones a los algoritmos. Nos acostumbramos fácilmente a lo que tiempos atrás nos aterraría, a este futuro que para muchas personas era distópico y deberíamos de tener cuidado. Muy seguramente si nuestros antecesores vieran este mundo actual, se maravillarían pero a la vez estarían asustados. Cuando se hablaba de este futuro y aun cuando hablamos de estos temas, se ve que es un futuro lejano, o que va a ser un futuro lejano. Creemos que estaremos preparados cuando llegue, o incluso que no va a llegar, o no nos va a tocar a nosotros experimentarlo. Hemos bajado nuestra guardia por interfaces amigables. La idea de tú poder controlar tus acciones, tus decisiones, tus publicaciones, de tener una voz por fin, de la libertad de expresión, de la igualdad de acceso que da internet, y de todas estas promesas del mundo digital. Toda la información sobre ti no solo entrena en los algoritmos, sino que la que es pública puede ser utilizada por ciertas personas con diferentes intenciones que nos puede colocar en una situación de riesgo. En el mundo digital los peligros no solo son digitales, sino que impactan en el mundo real. Más que nunca debemos discernir nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros deseos. En este mundo tan rápido, tan cambiante, que en cada minuto se publican miles de contenidos, debemos de aprender a detenernos. En esta sobreestimulación y cambio de conversación tan rápida, debemos de aprender a reflexionar, detenernos y profundizar sobre los temas. Y reflexionar sobre quién soy yo, quién quiero ser, por qué quiero serlo y qué puedo hacer a partir de mi situación. Como dijo Jim Rohn, si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que caigas en el plan de otro. En todo este proceso debemos de cuidar quién seguimos, qué contenido estamos consumiendo. Constantemente preguntarnos cómo llegué aquí, por qué estoy viendo esto y si tú elegiste conscientemente ver ese contenido. También estar pendiente de quién te sigue. ¿Lo conoces? ¿Quieres que esa persona sepa más de ti? No solo es cuidar lo que compartimos, sino con quién lo compartimos. La mayoría de cosas de las que estamos hablando son cosas que ya están ocurriendo ahora mismo. El algoritmo ya controla nuestras vidas en ciertas medidas, en ciertos aspectos que le hemos permitido entrar. Y cada vez va a ir cobrando más importancia. El desafío de las nuevas generaciones es poner la herramienta a nuestra disposición. Pero para que sean herramientas que nos ayuden a nosotros, primero debemos de definir quién somos y qué es lo que queremos. En sí podríamos decir que todo esto ya ha pasado, pasaba en el mundo real, pero ahora se ha virtualizado, pero también se ha exponenciado. Hay cosas que no haríamos si solo hacemos en ciertas situaciones con nuestro grupo de amigos, por ejemplo, o en ciertos escenarios sociales. Pero ahora la influencia de la esfera social se ha multiplicado. Ya no solo tratamos de agradar o convivir con nuestros amigos, sino que estamos conviviendo constantemente con todos los ciudadanos digitales. No solo nos está viendo nuestros amigos y familia, o las personas que quisiéramos nosotros que nos vieran, sino también extraños y algoritmos. Podrías preguntarte por qué estás haciendo ciertas cosas o por qué publicas cierto contenido. ¿Es por un like? ¿Realmente crees en ello? ¿Realmente quieres hacerlo? ¿O quieres ser parte del trend o el challenge que está de moda? El like y los seguidores equivalen a la aprobación social. El tema de la manipulación es algo que se viene dando desde hace muchísimo tiempo. Viene ocurriendo desde mucho atrás y muchas investigaciones e hipótesis se han planteado en torno a esto.
Sin embargo, hay algo que se siente diferente. Este es el peligro que presenta la tecnología y los nuevos avances científicos, y sobre todo que en esta ocasión implica datos personales y ya no solo sociales, nos hace más vulnerables. Quizá antes esta manipulación, nuestras estrategias iban a ir en torno a las masas, a lo popular, pero ahora puede ir dirigido individualmente para cada persona. Bajamos la guardia, era inocente, divertido, entretenido, todos lo hacían, era lo más normal, era gratis. Con esto no quiero llegar a una conclusión de que ya no usemos las redes sociales o que desaparezcamos del internet para siempre, sino algo que se viene reforzando desde hace tiempo, hacer un uso responsable de ellas. El que hagamos un uso responsable implica que seamos nosotros quienes utilicemos estas tecnologías a nuestro favor y ellas no sean las que nos utilicen. El llamado es a ser conscientes, a construir nuestra identidad, a partir de métricas que nosotros valoremos y consideremos importantes, no la que nos dicten los algoritmos. Para nivelar la cancha, necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos para poder defendernos de la manipulación. Si nos preguntamos cómo cada una de estas compañías gana dinero, resulta más fácil tratar de imaginar qué tipo de conductas pueden querer estar induciendo en nosotros y qué tipo de información pueden estar procurando para hacerlo. Por ejemplo, la próxima vez que uses una aplicación de citas, ten presente que el negocio de estas compañías es que busques, no que encuentres. Hay muchos consejos en diferentes lugares que les pueden sugerir cómo proteger su identidad digital. El objetivo de este video no es tanto proteger nuestra identidad digital, sino proteger nuestra identidad real. El punto en que parte es precisamente que esta identidad digital que hemos ido construyendo se ha ido mezclando con nuestra identidad psicológica. Nuestro sentido del yo se ha ido fusionando con esta. Además de proteger nuestra identidad digital y nuestros datos, hay que proteger nuestra identidad real. La lucha es desigual. De su lado están los mayores expertos, las que posiblemente sean las mentes más brillantes de nuestras generaciones. Y frente a las pantallas estamos nosotros, siendo bombardeados por todas las estrategias que se les ocurren. Para mí, salir de la pantalla de estas burbujas no significa necesariamente apagarlas, sino medir nuestro valor en nuestra identidad fuera de lo que nos dicen dentro. Y para finalizar, quiero leerte un extracto de un capítulo de este libro que estamos mencionando. La tecnología no es mala si sabes lo que quieres hacer en la vida. Tal vez te ayude a obtenerlo, pero si no lo sabes, a la tecnología le será fácil moldear tus objetivos por ti y tomar el control de tu vida. La voz que oímos en nuestra cabeza nunca fue digna de confianza porque siempre reflejaba la propaganda del Estado, el lavado ideológico del cerebro y la publicidad comercial. A medida que la biotecnología y el aprendizaje automatizado mejoren, será más fácil manipular las emociones y deseos más íntimos de la gente. Resultará más peligroso que nunca seguir simplemente nuestro corazón. Cuando Coca-Cola, Amazon, Baidu o el gobierno sepan cómo tirar de los hilos de nuestro corazón y pulsar los botones de nuestro cerebro, podrás seguir apreciando la diferencia entre tú y sus expertos de marketing. Este es desde luego el consejo más antiguo del libro: conócete a ti mismo. Durante miles de años, filósofos, profetas han animado a la gente a que se conozca a sí mismo, pero este consejo nunca fue más urgente que en el siglo XXI. Porque a diferencia de lo que ocurría en la época de Lao Tse o Sócrates, ahora tienes una competidora seria. Coca-Cola, Amazon, Baidu y el gobierno se apresuran a piratearte, a hackearte. No a hackear tu teléfono inteligente, ni tu ordenador, ni tu cuenta bancaria. Están inmersos en una carrera para hackearte a ti y a tu sistema operativo orgánico. Y mientras definimos y protegemos nuestra identidad, Ita Vero. Y ya está.